bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión en nuestro canal Vidas que hicieron historia, un podcast donde el velo de este mundo y el otro se vuelve más delgado con cada palabra. Esta noche no entrevistaremos a cualquier personaje, sino a un fantasma ilustre de la historia colombiana. Desde la penumbra del siglo XIX emerge la mano inquieta de un hombre que soñó con una patria cimentada en el orden, la fe y la moral. Él es el señor José Eusebio Caro. Prepárense para una experiencia entre lo histórico, lo mítico y lo poético. Acomódense, apaguen las luces si se atreven y acompáñenos en este viaje espiritual. Desde el más allá y con nuestra bola de cristal, llamamos al espíritu de nuestro querido invitado, José Eusebio Caro. José Eusebio Caro, José Eusebio Caro, hazte presente. Y en medio de los placeres y peligro de fatiga, de gloria y de miseria, tu voz, tu imagen siempre fue conmigo, en íntima y tenaz reminiscencia. ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes se atrevieron a interrumpir mi descanso eterno? Devuélvame al reposo, al justo y merecido descanso que tanto he luchado por alcanzar. Señor José Eusebio, tranquilo, no se asuste. Nosotros lo trajimos a esta dimensión. Es un placer tenerlo aquí. Le damos la más cordial bienvenida y le ofrecemos una disculpa por sacarlo de su descanso eterno. Nos gustaría que nos pudiera compartir un poco sobre su trabajo más destacado durante sus 36 años de apasionada vida, si vuestra voluntad así lo ha determinado. Por supuesto, es un placer compartir para mí sobre mis aportaciones, mi experiencia en este mundo y aprovechar este viaje para descubrir mi legado en mi natal Colombia. Disculpe, señor Caro, su legado ha sido tan importante que desde tierras mexicanas nos interesa conocerlo más y aprender de la Colombia del siglo XIX. Espero y nos concede el honor de escucharlo. Es fascinante encontrarme en tierra mexicana, la verdad. Comencemos. ¿Quién fue José Eusebio Caro? Bueno, nací el 5 de marzo de 1817 en Mimodeta, Ocaña, una pequeña ciudad enclavada en las montañas del norte de Colombia y perturbada por los conflictos bélicos. Mi querida madre se llamaba Nicolasa Ibáñez Arias y mi padre don Antonio José Caro, quien me fue arrebatado por la muerte cuando aún era un niño. La muerte de mi padre salió en mí una melancolía temprana y fue mi abuelo Francisco Javier Ibáñez quien encendió en mi interior la llama del estudio y la virtud. Fui poeta por pasión, pensador por naturaleza y político por el deber que sentía hacia mi patria. No busqué la gloria, sino la justicia. Bueno, es muy importante recalcar que su legado profesional ha perdurado hasta nuestros días. Es reconocido como escritor, político, abogado, ensayista y uno de los pensadores colombianos que más ha influido en la lírica colombiana. Y no olvides también que es considerado el mayor poeta del primer romanticismo nacional, incluso como el primer positivista sudamericano. El primer gran lírico del amor de América Latina, diría yo, y todo a causa que mi infancia transcurrió entre el libro, silencio y las profundas reflexiones que ya comenzaban a inquietar mi alma. Desde muy joven sentí el llamado del pensamiento y la palabra, y aunque el mundo a mi alrededor era incierto y confuso, en el estudio hallé refugio y un propósito. Académicamente me consideré autodidacta. Estudié en el Colegio San Bartolomé, ubicado en Bogotá, donde cursé la carrera de jurisprudencia. Sin embargo, no obtuve el título porque decidí involucrarme muy joven en la vida política y literaria del país. Sin duda, una vida intensa y apasionada. La verdad, uno de mis poemas favoritos es A mi esposa, donde se percibe una ternura y devoción muy poco común de la política de su tiempo. ¿Qué papel jugó la familia en su vida? Un papel fundamental. Mi esposa fue mi compañera, mi refugio y mi musa. Y mis hijos, bueno, uno de ellos, Miguel Antonio, llegó incluso a ser presidente. Pero más allá del poder, siempre les enseñé que la educación y la fe son los verdaderos legados. Señor Caro, me intriga saber, ¿quiénes fueron sus grandes influencias intelectuales para que tuviera esa gran dedicación? Fueron muchos los espíritus que me acompañaron y en mi andar, pero Rousseau me mostró el alma humana desgarrada y noble. Hugo me enseñó el poder del verbo romántico y los antiguos filósofos, Platón y Aristóteles, templaron
en mí pensamientos con la eternidad de sus ideas. De ellos heredé no solo doctrinas, sino también inquietudes. En sus páginas encontré alimento para mi razón y bálsamo para mis dudas. Ha sido un placer que desde hace 172 años he compartido este pensamiento con mis grandes maestros y hemos debatido sobre las aportaciones de cada uno. Es interesante los matices de su poesía y el coraje de su pensamiento político. Es por ello que nos preguntamos, ¿cómo era la relación de José Eusebio Caro político y José Eusebio Caro poeta? Ya verán, la poesía fue mi desahogo. Ahí hablé del alma, del destino, de Dios. Creo que el político pensaba que el deber, pero el poeta se atrevía a dudar, a temer, a amar. Ambas voces fueron en mí y algunas veces en tensión, como cuando fundé el Partido Conservador con mi gran amigo Mariano Ospina Rodríguez y en mis 40 poemas, donde abarqué temas filosóficos, patrióticos, religiosos y amorosos. Es muy interesante ver cómo estas dos cosas que parecen tan distintas entre sí pudieron estar en la misma persona. También podemos notar que tuvo un gran pensamiento filosófico, que despertó como un gran interés en las generaciones siguientes, por su profundidad filosófica y su refinado uso del lenguaje en su estilo literario. Otro de los ámbitos que más nos cautivó y por el cual tuvimos el atrevimiento de invocar a su espíritu fue su legado y contribución en el ámbito educativo. Es por eso que nos apasiona saber su opinión, que aunque no se conocen varias obras sobre su filosofía educativa, lo descrito por usted es de gran valor. ¿Cree usted que la educación debería estar al servicio de la moral, la religión y el orden, como lo defendía en vida? Una filosofía como la que desarrollamos en mi época, otros autores y yo, es y será única. Para la comprensión de ustedes, es todo aquello que se interesa por escucharme. Mi filosofía educativa radicó en la importancia de la educación para el desarrollo social y la construcción de una sociedad más justa. Me interesaba que como a vosotros, ciudadanos de mi natal Colombia, y cualquier otra persona de nacionalidad, cualquiera que fuera, entendiera la necesidad de una educación que promoviera la reflexión crítica y la formación de ciudadanos conscientes. ¿Y en qué sentido abordó la promoción de una reflexión crítica como ciudadanos? En el sentido de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Como bien, pues promover una reflexión crítica significa enseñar a pensar con autonomía, a cuestionar la realidad y a actuar con responsabilidad social. No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de formar personas conscientes de su papel en la transformación de su entorno, capaces de tomar decisiones informadas y éticas en beneficio del bien común. ¿En cuál de sus obras podemos descubrir y estudiar su filosofía educativa? Ahora que me acuerdo, en mi obra Mecánica Social me dediqué al estudio de la sociedad, el comportamiento humano desde la perspectiva científica, destacando la importancia de la educación para el progreso social. En lo que más tuve influjo y sobresalió fue mi enfoque positivista, el cual me permitió analizar la sociedad de forma sistemática, identificando los factores que influyen en el desarrollo humano y en la construcción de una sociedad más justa. Y otras de las características más especiales de su filosofía educativa fue su crítica a la doctrina ética utilitarista. ¿Nos podría hablar más sobre este tema? Por supuesto, miren, para mí, sin el estudio de la filosofía en la educación, mi trabajo habría estado incompleto. Fue gracias a la crítica y análisis de la filosofía utilitarista que pude enfatizar la importancia de una educación orientada a la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Esta idea se traduce en una educación que promueva valores sólidos y fomente la información de ciudadanos responsables, comprometidos con el bienestar colectivo y el desarrollo social. Es fascinante su forma de pensar y de transmitir sus ideas por medio de las obras. Nos interesa aterrizar su filosofía en algo más específico, por ejemplo, en el rol de los docentes. ¿Cuál considera usted que es el papel que deben desempeñar el docente en el proceso educativo según su visión filosófica? Bueno, pues el docente debe ser un guía del pensamiento, no un simple transmisor de conocimientos y de contenidos.
Su papel es inspirar, cuestionar y acompañar al estudiante en el desarrollo de su pensamiento crítico, su anatomía y su compromiso con la sociedad. Debe fomentar un aprendizaje significativo que despierte la curiosidad, el juicio ético y la responsabilidad ciudadana. Bueno, y pues como último punto, también de lo que es interesante hablar es, ¿usted considera que su filosofía educativa trasciende su época y lugar de origen? Mi filosofía educativa trasciende las barreras del tiempo y del lugar. No se limita únicamente a mi época ni a Colombia, sino que se basa en principios universales como la justicia, la reflexión crítica y el compromiso social. Estos valores son fundamentales para cualquier sociedad que aspire a la igualdad y al bienestar colectivo. Ha llegado el momento que el tiempo reclama su paso y exige devolver el espíritu de nuestro querido invitado. Pero mirante dedicar una palabra a las nuevas generaciones. No dejen de cuestionar, porque solo quien cuestiona puede transformar. Aprendan con pasión, con la mente abierta y el corazón dispuesto, y enseñen siempre con compromiso, conscientes del impacto que tiene en la vida de los demás. La educación no solo transmite conocimientos, chicos, sino que forma conciencias. Es el camino para construir una sociedad más justa, más libre y verdaderamente humana. Y así, entre susurros del más allá y versos que atraviesan el tiempo, cerramos esta sesión espiritistas, en vidas que hicieron historia. Hoy, los espíritus nos guiaron por la intensa y breve vida de José Eusebio Caro. Su legado, marcado por la defensa de la moral, la educación y la libertad, sigue hablándonos con la fuerza de quien nunca ha partido del todo. Bueno, y gracias por acompañarnos en este viaje entre sombras y memorias. Hasta la próxima, donde otra vida que hizo historia nos esperará, quizá desde el otro lado.